Un mundo feliz, por Aldous Huxley. 5. Capítulo 4. 1. El ascensor estaba lleno de hombres procedentes de los vestuarios Alfa, y la entrada de Lenina provocó muchas sonrisas y cabezadas amistosas. Lenina era una chica muy popular, y en una u otra ocasión había pasado alguna noche con casi todos ellos. Buenos muchachos, pensaba Lenina Crown, al tiempo que correspondía a sus saludos. Encantadores. Sin embargo, hubiese preferido que George Edsel no tuviera las orejas tan grandes. Quizá le habían administrado una gota de más de paratiroides en el metro 328. Y mirando a Benito Hoover, no podía menos de recordar que era demasiado peludo cuando se quitó la ropa. Al volverse, con los ojos un tanto entristecidos por el recuerdo de la rizada negrura de Benito, vio en un rincón el cuerpecillo canijo y el rostro melancólico de Bernard Marx. «Bernard», exclamó, acercándose a él, «te buscaba». Su voz sonó muy clara por encima del zumbido del ascensor. Los demás se volvieron con curiosidad. «Quería hablarte de nuestro plan de Nuevo México». Por el rabillo del ojo vio que Benito Hoover se quedaba boquiabierto de asombro. «No me sorprendería que esperara que le pidiera por ir con él otra vez», se dijo Lenina. Luego, en voz alta y con más valor todavía, prosiguió. «Me encantaría ir contigo toda una semana, en julio». En todo caso, estaba demostrando públicamente su infidelidad para con Henry. Fanny debía aprobárselo, aunque se tratara de Bernard. «Es decir, si todavía sigues deseándome», acabó Lenina, dirigiéndole la más deliciosamente significativa de sus sonrisas. Bernard se sonrojó intensamente. «¿Por qué?», se preguntó Lenina, asombrada, pero al mismo tiempo conmovida por aquel tributo a su poder. «¿No sería mejor hablar de ello en cualquier otro sitio?», tartajeó Bernard, mostrándose terriblemente turbado, como si le hubiese dicho alguna inconveniencia. Pensó Lenina. No se mostraría más confundido si le hubiese dirigido una broma sucia, si le hubiese preguntado quién es su madre o algo por el estilo. «Me refiero a que... con toda esta gente por aquí». La carcajada de Lenina fue franca y totalmente ingenua. «Qué divertido eres», dijo, y de veras lo encontraba divertido. «Espero que cuando menos me avises con una semana de antelación», prosiguió en otro tono. «Supongo que tomaremos el cohete azul del Pacífico. ¿Despega de la torre de Charing, T o de Hampstead?» Antes de que Bernard pudiera contestar, el ascensor se detuvo. «¡Azotea!», gritó una voz estridente. El ascensorista era una criatura simiesca que lucía la túnica negra de un semientán épsilon menos. «¡Azotea!». El ascensorista abrió las puertas de par en par. La cálida gloria de la luz de la tarde le sobresaltó y le obligó a parpadear. «¡Oh, azotea!», repitió como en éxtasis. Era como si súbita y alegremente hubiese despertado de un sombrío y anonadante sopor. «¡Azotea!». Con una especie de perruna y expectante adoración, levantó la cara para sonreír a sus pasajeros. Entonces sonó un timbre, y desde el techo del ascensor un altavoz empezó, muy suave pero imperiosamente a la vez, a dictar órdenes. «¡Baja!», dijo. «¡Baja! Planta 18ª, baja, baja, planta 18ª, baja, va». El ascensorista cerró de golpe las puertas, pulsó un botón e inmediatamente se sumergió de nuevo en la luz crepuscular del ascensor, la luz crepuscular de su habitual estupor. En la azotea reinaban la luz y el calor. La tarde veraniega vibraba al paso de los helicópteros que cruzaban los aires, y el ronroneo más grave de los cohetes aéreos que pasaban veloces, invisibles, a través del cielo brillante, era como una caricia en el aire suave. Bernard Marx hizo una aspiración profunda.
Levantó los ojos al cielo, miró luego hacia el horizonte azul y finalmente el rostro de Lenina. ¡Qué hermoso! Su voz temblaba ligeramente. Un tiempo perfecto para el golf de obstáculos, contestó Lenina. Y ahora tengo que irme corriendo, Bernard. Henry se enfada si le hago esperar. Avísame la fecha con tiempo. Y, agitando la mano, Lenina cruzó corriendo la espaciosa azotea en dirección a los cobertizos. Bernard se quedó mirando el guiño fugitivo de las medias blancas, las atesadas rodillas que se doblaban en la carrera con vivacidad, una y otra vez, y la suave ondulación de los ajustados cortos pantalones de pana bajo la chaqueta verde botella. En su rostro aparecía una expresión dolorida. «Estupenda chica», dijo una voz fuerte y alegre detrás de él. Bernard se sobresaltó y se volvió en redondo. El rostro regordete y rojo de Benito Hover le miraba sonriendo, desde arriba, sonriendo con manifiesta cordialidad. Todo el mundo sabía que Benito tenía muy buen carácter. La gente decía de él que hubiese podido pasar toda la vida sin tocar para nada el soma. La malicia y los malos humores de los cuales los demás debían tomarse vacaciones nunca le afligieron. Para Benito, la realidad era siempre alegre y sonriente. Y neumática además. ¿Y cómo? Luego, en otro tono, prosiguió. Pero diría que estás un poco melancólico. Lo que tú necesitas es un gramo de soma. Hurgando en el bolsillo derecho de sus pantalones, Benito sacó un frasquito. Un solo centímetro cúbico cura 10 Pero, Bernard súbitamente había dado media vuelta y se había marchado y corriendo. Benito se quedó mirando. ¿Qué demonios? ¿Qué le pasa a ese tipo?, se preguntó, y moviendo la cabeza, decidió que lo que contaban de que alguien había introducido alcohol en el sucedáneo de la sangre del muchacho debía ser cierto. Le afectó el cerebro, supongo. Volvió a guardarse el frasco de soma, y sacando un paquete de goma de mascar a base de hormona sexual, se llevó una pastilla a la boca y masticando se dirigió hacia los cobertizos. Henry Foster ya había sacado su aparato del cobertizo y, cuando Lenina llegó, estaba sentado en la cabina de piloto, esperando. 4 minutos de retraso, fue todo lo que dijo. Puso en marcha los motores y accionó los mandos del helicóptero. El aparato ascendió verticalmente en el aire. Henry aceleró. El zumbido de la hélice se agudizó, pasando del moscardón a la avispa y de la avispa al mosquito. El velocímetro indicaba que ascendían a una velocidad de casi 2 kilómetros por minuto. Londres se empequeñecía a sus pies. En pocos segundos, los enormes edificios de tejados planos se convirtieron en un plantío de hongos geométricos entre el verdor de parques y jardines. En medio de ellos, un hongo de tallo alto, más esbelto, la torre de Charing-T, que levantaba hacia el cielo un disco de reluciente cemento armado. Como vagos torsos de fabulosos atletas, enormes nubes carnosas flotaban en el cielo azul, por encima de sus cabezas. De una de ellas salió de pronto un pequeño insecto escarlata que caía zumbando. «Ahí está el cohete rojo», dijo Henry, «que llega de Nueva York. Lleva 7 minutos de retraso», agregó. «Es escandalosa la falta de puntualidad de esos servicios atlánticos». Retiró el pie del acelerador. El zumbido de las palas situadas encima de sus cabezas descendió 1,5 octavas, volviendo a pasar de la abeja al moscardón y sucesivamente al abejorro, al escarabajo volador y al ciervo volante. El movimiento ascensional del aparato se redujo. Un momento después se hallaban inmóviles, suspendidos en el aire. Henry movió una palanca y sonó un chasquido. Lentamente, al principio, después cada vez más deprisa, hasta que se formó una niebla circular ante sus ojos. La hélice situada delante de ellos empezó a girar. El viento producido por la velocidad horizontal silbaba cada vez más aguda en los estays. Henry no apartaba los ojos del contador de revoluciones.
Cuando la aguja alcanzó la señal de los 2200, detuvo la hélice del helicóptero. El aparato tenía el suficiente impulso hacia adelante para poder volar sostenido solamente por sus alas. Lenina miró hacia abajo a través de la ventanilla situada en el suelo, entre sus pies. Volaban por encima de la zona de 6 kilómetros de parque que separaba Londres Central de su primer anillo de suburbios satelitales. El verdor aparecía hormigueante de vida, de una vida que la visión desde lo alto hacía parecer achatada. Bosques de torres de pelota centrífuga brillaban entre los árboles. «Qué horrible es el calor aquí», observó Lenina, expresando en voz alta los prejuicios hipnopédicos de su propia casta. Los edificios de los estudios de Sensorama de Hounslow cubrían 7 hectáreas y media. Cerca de ellos, un ejército negro y caqui de obreros se afanaba revitrificando la superficie de la gran carretera del oeste. Cuando pasaron volando por encima de ellos, estaban vaciando un gigantesco crisol portátil. La piedra fundida se esparcía en una corriente de incandescencias cegadoras por la superficie de la carretera. Las apisonadoras de amianto iban y venían. Tras un camión de riego debidamente aislado, el vapor se levantaba en nubes blancas. En Brentford, la factoría de la Corporación de Televisión parecía una pequeña ciudad. «Deben de relevarse los turnos», dijo Lenina. Como áfidos y hormigas, las muchachas gamas de color verde hoja y los negros semienanos pululaban alrededor de las entradas o formaban cola para ocupar sus asientos en los tranvías monorraíles. Vetas menos de color mora iban y venían entre la multitud. 10 minutos después se hallaban en Stockpoges y habían empezado su primera partida de golf de obstáculos. 2. Bernard cruzó la azotea con los ojos bajos casi todo el tiempo, o desviándolos inmediatamente si por azar tropezaban con alguna criatura humana. Era como un hombre perseguido, pero perseguido por enemigos que no deseaba ver, porque sabía que los vería todavía más hostiles de lo que había supuesto, lo que le haría sentirse más culpable y más irremediablemente solo. Ese antipático de Benito Hover. Y, sin embargo, el muchacho no había tenido mala intención, lo cual, en cierta manera, empeoraba aún más las cosas. Los que le querían bien se comportaban lo mismo que los que se querían mal. Hasta Lenina le hacía sufrir. Bernard recordaba aquellas semanas de tímida indecisión, durante las cuales había esperado, deseado o desesperado de tener jamás el valor suficiente para declarársele. ¿Se atrevería a correr el riesgo de ser humillado por una negativa despectiva? Pero si Lenina le decía que sí, qué éxtasis el suyo. Bien, ahora Lenina ya le había dado el sí, y sin embargo, Bernard seguía sintiéndose desdichado. Desdichado porque Lenina había juzgado que aquella tarde era estupenda para jugar al golf de obstáculos, porque se había alejado corriendo para reunirse con Harry Foster, porque lo había considerado a él divertido por el hecho de no querer discutir sus asuntos más íntimos en público. En suma, desdichado porque Lenina se había comportado como cualquier muchacha inglesa sana y virtuosa debía comportarse, y no de otra manera anormal. Bernard abrió la puerta de su cobertizo y llamó a una pareja de ociosos ayudantes deltamenos para que sacaran su aparato de la azotea. El personal de los cobertizos pertenecía a un mismo grupo Bokanowski, y los hombres eran mellizos, igualmente bajos, morenos y feos. Bernard les dio las órdenes pertinentes en el tono áspero, arrogante y hasta ofensivo de quien no se siente demasiado seguro de su superioridad. Para Bernard, tener tratos con miembros de castas inferiores resultaba siempre una experiencia sumamente dolorosa. Por la causa que fuera, y las murmuraciones acerca de la mezcla de alcohol en su dosis de sucedáneo de sangre
probablemente eran ciertas, porque un accidente siempre es posible, el físico de Bernard apenas era un poco mejor que el del promedio de gamas. Era 8 centímetros más bajo que el patrón alfa y proporcionalmente menos corpulento. El contacto con los miembros de las castas inferiores le recordaba siempre dolorosamente su insuficiencia física. Yo soy yo y desearía no serlo. La conciencia que tenía de sí mismo era muy aguda y dolorosa. Cada vez que se descubría a sí mismo mirando horizontalmente y no de arriba abajo a la cara de un delta, se sentía humillado. ¿Le trataría aquel ser con el respeto debido a su casta? La incógnita lo atormentaba, no sin razón, porque los gamas, los deltas y los epsilones habían sido condicionados de modo que asociaran la masa corporal con la superioridad social. De hecho, un débil prejuicio hipnopédico en favor de las personas voluminosas era universal. De ahí las risas de las mujeres a las cuales hacía proposiciones y las bromas de sus iguales entre los hombres. Las burlas le hacían sentirse como un forastero y, sintiéndose como un forastero, se comportaba como tal, cosa que aumentaba el desprecio y la hostilidad que suscitaban sus defectos físicos, lo cual, a su vez, acrecentaba su sensación de soledad y extranjería. Un temor crónico a ser desairado le inducía a eludir la compañía de sus iguales y a mostrarse excesivamente consciente de su dignidad en cuanto se refería a sus inferiores. Cuán amargamente envidiaba a hombres como Henry Foster y Benito Hoover. Perezosamente, o así se lo pareció a él, y a regañadientes, los mellizos sacaron su avión a la azotea. ¡Deprisa!, dijo Bernard, irritado. Uno de los dos hombres lo miró. Era una especie de bestial irrisión lo que Bernard captó en aquellos ojos grises sin expresión. ¡Deprisa!, gritó más fuerte, y en su voz sonó una desagradable ronquera. Subió al avión y un minuto después volaba en dirección sur, hacia el río. Las diversas oficinas de propaganda y la Escuela de Ingeniería Emocional se albergaban en un mismo edificio de 60 plantas, en Fleet Street. En los sótanos y en los pisos bajos se hallaban las prensas y las redacciones de los 3 grandes diarios londinenses: el Radio Horario, el periódico de las clases altas, la Gaceta Gamma, verde pálido, y el Espejo Delta, impreso en papel caqui exclusivamente con palabras de una sola sílaba. Después venían las oficinas de propaganda por televisión, por sensorama y por voz y música sintéticas, respectivamente. 22 pisos de oficinas. Encima de estos se hallaban los laboratorios de investigación y las salas almohadilladas en las cuales los escritores de pistas sonoras y los compositores sintéticos realizaban su delicada labor. Los 18 pisos superiores estaban ocupados por la Escuela de Ingeniería Emocional. Bernard aterrizó en la azotea de la Casa de la Propaganda y se apeó de su aparato. «Llama a Mr. Helmut Watson», ordenó al portero Gamma Más, «y dile que Mr. Bernard Marx le espera en la azotea». Se sentó y encendió un cigarrillo. Helmut Watson estaba escribiendo cuando le llegó el mensaje. «Dile que voy inmediatamente», contestó, y colgó el receptor. Después volvióse hacia su secretaria. Prosiguió en el mismo tono oficial e impersonal. «Usted se ocupará de retirar mis cosas». E ignorando la luminosa sonrisa de la muchacha, se levantó y se dirigió vivamente hacia la puerta. Era un hombre corpulento, de pecho abombado, espaldas anchas, macizo y sin embargo rápido en sus movimientos, ágil, flexible. La fuerte y bien redondeada columna de su cuello sostenía una cabeza muy bien formada. Tenía los cabellos negros y rizados, y los rasgos faciales muy marcados. Su postura era agresiva, enfática, era guapo, y, como su secretaria, nunca se cansaba de repetir, era, centímetro a centímetro, el prototipo de Alfa Más.
Profesor en la Escuela de Ingeniería Emocional, Departamento de Escritura. En los intervalos de sus actividades profesorales ejercía como ingeniero de emociones. Escribía regularmente en el radio horario, componía guiones para el Sensorama y tenía un certero instinto para los eslogans y las aleluyas hipnopédicas. Competente era el veredicto de sus superiores y, moviendo la cabeza y bajando significativamente la voz, añadían: quizá demasiado competente. Sí, un tanto demasiado, tenían razón. Un exceso mental había producido en Helmholtz Watson efectos muy similares a los que en Bernard Marx eran el resultado de un defecto físico. Su inferioridad ósea y muscular había aislado a Bernard de sus semejantes, y aquella sensación de separación, que era, en relación con los estándares normales, un exceso mental, se convirtió a su vez en causa de una separación más acusada. Lo que hacía a Helmholtz tan incómodamente consciente de su propio yo y de su soledad era su desmedida capacidad. Lo que los dos hombres tenían en común era el conocimiento de que eran individuos. Pero en tanto que la deficiencia física de Bernard había producido en él durante toda su vida aquella conciencia de ser diferente, Helmholtz Watson no se había dado cuenta hasta fecha muy reciente de su superioridad mental y de su consiguiente diferenciación con respecto a la gente que le rodeaba. Aquel campeón de pelota sobre pista móvil, aquel amante infatigable, se decía que había tenido 640 amantes diferentes en menos de 4 años, aquel admirable miembro de comité, que se llevaba bien con todo el mundo, había comprendido súbitamente que el deporte, las mujeres y las actividades comunales se hallaban, en lo que a él se refería, únicamente en segundo término. En el fondo le interesaba otra cosa. ¿Pero qué? Este era el problema que Bernard había ido a discutir con él. O mejor, puesto que Helmholtz llevaba siempre todo el peso de la conversación, a escuchar cómo, una vez más, lo discutía su amigo. 3 muchachas encantadoras de la oficina de propaganda, mediante la voz sintética, le cortaron el paso cuando salió del ascensor. Querido Helmholtz, ven con nosotras a una cena campestre en Exmoor. Lo rodeaban, implorándole, pero Helmholtz movió la cabeza y se abrió paso. No invitamos a ningún otro hombre. Pero Helmholtz no se dejó convencer ni siquiera por esta deliciosa perspectiva. No, repitió, tengo que hacer. Y siguió avanzando resueltamente. Las muchachas lo siguieron, y hasta que hubo subido al avión de Bernard, no abandonaron la persecución, y no sin reproches. Esas mujeres, exclamó, al tiempo que el aparato ascendía en los aires. Esas mujeres. Movió la cabeza y frunció el ceño. Son terribles. Bernard, hipócritamente, se mostró de acuerdo, aunque en el fondo no hubiese deseado otra cosa que poder tener tantas amigas como Helmholtz y con idéntica facilidad. De pronto se sintió impulsado a vanagloriarse. Me llevará Elenina Crown a Nuevo México conmigo, dijo en un tono que quería aparecer indiferente. ¿Sí? Dijo Helmholtz, sin el menor interés, y tras una breve pausa prosiguió. Desde hace 1 o 2 semanas he dejado los comités y las muchachas. No puedes imaginarte el alboroto que ello ha producido en la escuela. Y, sin embargo, creo que ha merecido la pena. Los efectos, vaciló. Bueno, son curiosos, muy curiosos. Una deficiencia física puede producir una especie de exceso mental. Al parecer, el proceso era irreversible. Un exceso mental podía producir, en bien de sus propios fines, la voluntaria ceguera y sordera de la soledad deliberada, la impotencia artificial del ascetismo. El resto del breve vuelo transcurrió en silencio. Cuando llegaron y se hubieron acomodado en los divanes neumáticos de la habitación de Bernard, Helmholtz reanudó su disquisición. Hablando muy lentamente, preguntó: ¿No has tenido nunca la sensación de que dentro de ti había algo que solo esperaba que le dieras una oportunidad
para salir al exterior? Una especie de energía adicional que no empleas, como el agua que se desploma por una cascada en lugar de caer a través de las turbinas. Y miró a Bernard interrogadoramente. ¿Te refieres a todas las emociones que uno podía sentir si las cosas fuesen de otro modo? Helmholtz movió la cabeza. No es esto exactamente. Me refiero a un sentimiento extraño que experimento de vez en cuando. El sentimiento de que tengo algo importante que decir y de que estoy capacitado para decirlo, solo que no sé de qué se trata y no puedo emplear mi capacidad. Si hubiese alguna otra manera de escribir o alguna otra cosa sobre la cual escribir. Guardó silencios unos instantes y al fin prosiguió. Soy muy experto en la creación de frases. Encuentro esa clase de palabras que le hacen saltar a uno como si se hubiese sentado en un alfiler, que parecen nuevas y excitantes aun cuando se refieran a algo que es hipnopédicamente obvio. Pero esto no me basta. No basta que las frases sean buenas. También debe ser bueno lo que se hace con ellas. Pero lo que tú escribes es útil, Helmholtz. Para lo que está destinado, sí. Se encogió de hombros Helmholtz. Pero su destino es tan poco trascendente. No son cosas importantes. Y yo tengo la sensación de que podría ser algo mucho más importante. Sí, y más intenso, más violento. Pero, ¿qué? ¿Qué se puede decir que sea más importante? ¿Y cómo se puede ser violento tratando de las cosas que esperan que uno escriba? Las palabras pueden ser como los rayos X. Si se emplean adecuadamente, pasan a través de todo. Las lees y te traspasan. Esta es una de las cosas que intento enseñar a mis alumnos, a escribir de manera penetrante. Pero, ¿de qué sirve que te penetre un artículo sobre un canto de comunidad o la última mejora en los órganos de perfumes? Además, ¿es posible hacer que las palabras sean penetrantes como los rayos X, más potentes cuando se escriben acerca de cosas como estas? ¿Cabe decir algo acerca de nada? A fin de cuentas, este es el problema. ¡Silencio!, dijo Bernard. Creo que hay alguien en la puerta, susurró. Helmholtz se puso de pie, cruzó la estancia de puntillas y con un movimiento rápido y brusco abrió la puerta de par en par. Naturalmente no había nadie. Lo siento, dijo Bernard, sintiéndose en ridículo. Supongo que estoy un poco nervioso. Cuando la gente empieza a sospechar de uno, acabas por sospechar también de todos. Se pasó una mano por los ojos, suspiró y su voz se hizo quejumbroso. Se justificaba. Si supieras todo lo que he tenido que aguantar últimamente, dijo, casi llorando, y la marea ascendente de su autocompasión era como si se hubiese derrumbado la presa de un embalse. Si lo supieras. Helmholtz le escuchaba con cierta sensación de incomodidad. Pobrecillo Bernard, se dijo, pero al mismo tiempo se sentía avergonzado por su amigo. Bernard debía dar muestras de tener un poco más de orgullo.